La inteligencia artificial ya no es una promesa futura. Está influyendo en decisiones económicas, en sistemas de seguridad, en la creación cultural y en la forma en que entendemos el poder y la responsabilidad humana. Inteligencia artificial, ética, seguridad, finanzas y el riesgo de una superinteligencia. Es una compilación que reúne 5 análisis completos e independientes sobre los impactos más profundos de la IA en nuestra sociedad. Desde la inteligencia artificial generativa y los dilemas de autoría y derechos, pasando por agentes autónomos, ciberseguridad y riesgos financieros, hasta el escenario más extremo, la posibilidad de una superinteligencia fuera de control. Cada bloque puede escucharse por separado, pero juntos construyen una visión integral del momento histórico que estamos viviendo. Comenzamos. Imagina por un momento que ves un videoclip con tu actor favorito, diciendo algo impactante. Su voz es perfecta. Sus gestos, impecables. Pero no es real. Nunca ocurrió. Nunca lo dijo. Eso ya está pasando. Hoy exploramos el fenómeno más disruptivo y polémico de nuestra era digital, la inteligencia artificial generativa. Vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo legalmente incierto. Desde el arte hasta la ley, desde los derechos de autor hasta los derechos humanos. Este video no es un juicio. Es una invitación a reflexionar. El despertar de la inteligencia artificial. Todo comienza con la inteligencia artificial. Es el campo que busca desarrollar máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como hablar, ver, razonar o crear contenido. Dentro de la inteligencia artificial está el machine learning. Aquí, las máquinas aprenden a partir de datos en lugar de seguir instrucciones programadas paso a paso. Por ejemplo, mostrar miles de imágenes de gatos a un algoritmo para que aprenda a reconocerlos por sí solo. Luego viene el Deep Learning, una rama del Machine Learning que usa redes neuronales profundas. Estas redes están inspiradas en el cerebro humano y permiten que las máquinas procesen información compleja, como lenguaje, imágenes o sonido. Cuando el objetivo es entender o trabajar con lenguaje humano, entramos en el campo del procesamiento del lenguaje natural, o PLN. Esto permite que la inteligencia artificial comprenda instrucciones escritas o habladas por personas. Dentro del PLN existe una tarea muy especial, la generación del lenguaje natural. Aquí, la IA no solo entiende, sino que también puede producir texto coherente y con sentido, como si lo hubiera escrito una persona. Y ahí entra un protagonista clave de la era actual, los modelos lingüísticos de gran tamaño, también llamados LLMs. Modelos como GPT-4 han sido entrenados con enormes volúmenes de texto y tienen la capacidad de generar ideas, redactar respuestas, resumir textos, escribir artículos, hacer traducciones y más. La máquina que imagina. Pero hay algo que une todo esto, la inteligencia artificial generativa. La IA generativa es una subcategoría de la IA que no solo analiza, sino que crea contenido original. Puede generar texto, imágenes, música, código o video, a partir de lo que ha aprendido. Cuando tú interactúas con ChatGPT o pides una imagen a DALL-E, estás usando IA generativa. En el caso de ChatGPT, la IA generativa produce texto nuevo en respuesta a lo que escribes. En el caso de modelos como DALL-E o Midjourney, el sistema interpreta tu texto y genera una imagen desde cero, basada en esa descripción. Todo esto es posible gracias a técnicas de Deep Learning y al entrenamiento con grandes conjuntos de datos. La diferencia principal está en el tipo de salida, texto o imagen. Pero en ambos casos, la IA generativa es el motor creativo que transforma palabras en contenido completamente nuevo. Hoy en día, incluso existen modelos multimodales, como GPT-4o, capaces de procesar no solo texto, sino también imágenes, audio y video.
Son modelos que pueden ver, leer, escuchar y responder de forma integrada. Y sí, también se basan en IA generativa. Así que, cuando piensas en una inteligencia artificial que escribe, pinta, compone o diseña, estás pensando en IA generativa. Es la parte creativa de la IA. La que no solo comprende, sino que imagina y produce. Todo está conectado en una cadena poderosa: inteligencia artificial, machine learning, deep learning, procesamiento del lenguaje natural, modelos lingüísticos de gran tamaño y la inteligencia artificial generativa como núcleo creativo que lo une todo. En el mundo de la inteligencia artificial, hay una palabra que se ha vuelto clave: prompt. Pero, ¿qué es exactamente un prompt y por qué es tan importante? Un prompt es simplemente la instrucción o entrada que le damos a un modelo de inteligencia artificial para que nos devuelva una respuesta. Es el punto de partida de toda interacción con la IA. Puede ser una frase, una pregunta, una imagen o incluso una combinación de elementos, dependiendo del tipo de inteligencia artificial que estemos usando. Por ejemplo, en ChatGPT, un prompt puede ser: escribe una historia de ciencia ficción sobre Marte. En DALL-E, un prompt puede ser: un castillo flotando en el cielo al estilo steampunk. En una IA de voz, podría ser simplemente decir: pon música relajante. El papel del prompt es fundamental. Porque aunque la inteligencia artificial sea poderosa, todo depende de cómo le hables, qué le pidas y cómo lo formules. Un buen prompt puede hacer que la IA te dé resultados asombrosos. Uno mal formulado puede generar respuestas vagas, incorrectas o confusas. Ahora bien, en este contexto surge otro concepto: el metaprompt. Un metaprompt es un prompt especialmente diseñado para guiar a la IA en cómo debe responder. Es como una superinstrucción que define el rol de la IA, el tono, el estilo, la estructura y los límites de su respuesta. Por ejemplo, en lugar de solo decir: resume este texto, un metaprompt podría ser: actúa como un experto en derecho, resume este artículo legal en términos sencillos para un estudiante universitario. Los metaprompts son muy utilizados por desarrolladores, investigadores y usuarios avanzados que quieren sacar el máximo potencial de la IA. También son clave para crear agentes conversacionales o asistentes inteligentes con una personalidad o función específica. Y sí, los prompts varían según la aplicación de inteligencia artificial que estés usando. Por ejemplo, en IA de texto, los prompts suelen ser instrucciones escritas o preguntas claras. En IA de imagen, los prompts son descripciones visuales, detalladas, a veces con estilos artísticos o referencias culturales. En IA de voz, los prompts pueden ser comandos hablados o textos que deben sonar naturales al ser leídos. En IA para código, los prompts son descripciones de funcionalidades o fragmentos de código que la IA debe completar o corregir. En cada caso, la estructura y el lenguaje del prompt cambia para que el modelo entienda con precisión lo que se espera de él. Así que no solo preguntes. Aprende a escribir buenos prompts. Arte, estilo y la sombra del plagio. Una vez que ya hemos visto qué es la inteligencia artificial, toca el turno al análisis de sus implicaciones desde el punto de vista ético, legal y creativo. Comencemos con la pregunta: ¿cuándo usamos inteligencia artificial estamos creando o estamos imitando? Para los creadores, la inteligencia generativa es una espada de doble filo. Por un lado, libera. Un diseñador gráfico puede crear miles de variantes en segundos. Un guionista puede recibir 10 versiones alternativas de un mismo diálogo. La IA acelera procesos, democratiza herramientas y reduce barreras técnicas. Pero por otro lado, inquieta. ¿Qué pasa cuando una IA es entrenada con obras humanas sin consentimiento? ¿Dónde queda la intención artística cuando el contenido es generado estadísticamente? La artista canadiense Halle Manger descubrió que su estilo había sido replicado por modelos generativos sin su aprobación.
Imágenes con su firma visual aparecían en plataformas que nunca había tocado. Esto nos lleva a la raíz del dilema: ¿es esto evolución o explotación? Algunos artistas incluso están vendiendo modelos de estilo personalizados para que otros generen obras similares a las suyas. Pero, eso no convierte el arte en una receta replicable. Aquí es donde el terreno se vuelve resbaloso. Leyes viejas para máquinas nuevas. La legislación actual no fue escrita para inteligencias artificiales. En Estados Unidos, la Oficina de Copyright ha establecido que obras generadas completamente por IA no pueden tener derechos de autor. Pero, ¿y si la IA se entrenó con millones de obras humanas protegidas? ¿Y si la IA fue dirigida por un ser humano que escribió los prompts, editó, seleccionó y pulió la obra final? En Japón, la editorial Kodansha publicó un manga generado por IA y firmado por un humano. Aunque las imágenes fueron generadas por Midjourney, el guión y montaje fueron del autor. Legalmente, el copyright es válido. Pero éticamente, en contraste, en China, la ley permite reclamar derechos sobre obras generadas por IA si hay intervención humana significativa. En la Unión Europea, el debate aún continúa. Esto plantea una pregunta compleja: si un algoritmo remezcla obras humanas para crear algo nuevo, ¿es eso creación o recolección algorítmica? Realidades falsas y verdades manipuladas. Más allá del arte, la inteligencia artificial generativa tiene un lado mucho más oscuro: la manipulación. Con herramientas de código abierto, cualquiera puede crear un deepfake. ¿Y qué es eso? Es un video falso pero hiperrealista, donde una persona aparece haciendo o diciendo algo que nunca ocurrió. Suena como ciencia ficción, pero ya está pasando. Durante la campaña presidencial en Estados Unidos en 2024, se viralizó un deepfake del presidente Biden pidiendo no votar. La voz, el gesto, el escenario, todo parecía real. Aunque se desmintió rápidamente, el daño ya estaba hecho. Otra actriz japonesa demandó a una página que generaba videos pornográficos con su rostro, sin su consentimiento. El archivo no era real, pero el impacto fue brutal. Estas tecnologías están creando una realidad sintética. Una donde la verdad puede ser fabricada y donde la reputación puede ser destruida con un clic. En este momento las opiniones están divididas. Los defensores de la IA generativa afirman que estamos viviendo un renacimiento tecnológico. Que estas herramientas son una extensión del ingenio humano. Que democratizan la creatividad. Por otro lado, hay quienes ven una amenaza existencial: que estamos erosionando el valor de lo auténtico. Que estamos reemplazando al creador por el algoritmo. La escritora Margaret Atwood dijo: una inteligencia que no siente, no puede crear. Solo simular. Mientras tanto, Jason Allen, el artista que ganó un concurso con una imagen generada por IA, declaró: la IA no quita creatividad. Solo la potencia. ¿Quién tiene la razón? Tal vez, ambos. Reflexión. La inteligencia artificial generativa es una revolución. Pero toda revolución trae poder y también responsabilidad. No se trata de detener el avance, sino de preguntarnos: ¿cómo lo usamos? ¿A quién beneficia? ¿A quién desplaza? No hay respuestas simples, solo preguntas urgentes. Lo que es seguro es que no podemos ignorarla. Estamos frente a la expansión del potencial creativo o frente al inicio de una era de ilusiones perfectamente fabricadas. Esa respuesta está en nuestras manos. Imagina esto: enciendes tu computadora y tu asistente de inteligencia artificial ya hizo gran parte del trabajo. Encontró problemas en el sistema, los resolvió,
probó nuevas funciones, organizó todo y te dejó un resumen claro, todo gracias a una nueva generación de sistemas llamados agentes de IA, inteligencias artificiales que no solo responden, sino que actúan. En este video vas a descubrir qué son los agentes de IA y por qué están revolucionando el mundo laboral. Verás cómo están cambiando la programación, incluso si no sabes programar, y qué impacto podrían tener en millones de empleos en América Latina. También aprenderás cómo puedes beneficiarte de esta tecnología en tu trabajo, tus estudios o tus proyectos. Prepárate para entender, cuestionar y asombrarte. Porque lo que viene no es un futuro lejano, es el presente que ya está tocando a nuestra puerta. ¿Qué es un agente de IA? Primero, pongámonos de acuerdo. ¿Qué es un agente de IA? Un agente de inteligencia artificial es un sistema que puede percibir su entorno, tomar decisiones y actuar de forma autónoma para alcanzar un objetivo. A diferencia de los modelos generativos como ChatGPT, que responden a lo que se les pide, un agente puede iniciar acciones por sí solo. No necesita que le digas todo paso a paso. Le das un objetivo y él decide cómo lograrlo. Pongamos un ejemplo, si le pides a una IA generativa que cree un sitio web, te devuelve el código. Pero si se lo pides a un agente de IA, ese agente decide qué framework usar, escribe el código, lo prueba, corrige errores, y lo publica en un servidor, sin que tengas que mover un dedo más. Es como pasar de tener una calculadora a tener un compañero de equipo que no duerme, no se queja y nunca llega tarde. Bueno, salvo cuando hay mantenimiento de servidores. ¿Cómo funciona un agente? Un agente de IA se compone de varias partes. 1. Un modelo de lenguaje, como Claude, GPT o similares, que interpreta tareas complejas. 2. Un planificador, que divide esas tareas en subtareas. 3. Un ejecutor, que lleva a cabo esas subtareas. 4. Y una memoria, que recuerda lo que ya hizo y aprende del proceso. Algunos incluso incorporan navegadores, entornos de código, acceso a API externas, es decir, puentes que permite que dos programas o sistemas distintos se comuniquen entre sí, y herramientas de desarrollo, literalmente, tienen una caja de herramientas digital. Es como tener a un becario brillante, pero sin el café y sin tener que explicarle todo 3 veces. Diferencias con la IA generativa. Aquí es importante aclarar una confusión común: los agentes de IA no son lo mismo que un chatbot. La IA generativa necesita instrucciones humanas todo el tiempo. Si no le dices qué hacer, no hace nada. El agente tiene iniciativa. Puede buscar qué hacer, planear cómo hacerlo y ejecutarlo. En términos sencillos, la IA generativa es como ese amigo que te ayuda con la tarea, pero solo si le das cada paso. El agente es como esa tía que organiza la fiesta, manda a hacer los tamales, contrata el mariachi y todavía te consigue sillas sin que se lo pidas. Agentes IA durante 2025. El año 2025 se perfila como un punto de inflexión para la inteligencia artificial autónoma, también conocida como IA agentiva. Las grandes empresas tecnológicas no solo están explorando su potencial, sino que ya lo están aplicando para transformar cómo se escribe software. Comencemos con Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Ha desarrollado una herramienta llamada DevMate, un agente de inteligencia artificial que actualmente genera hasta el 50% del código utilizado en sus sistemas internos. Lo más llamativo es que este agente no se basa únicamente en modelos propios de Meta, sino que también integra modelos avanzados como Claude 3.5, desarrollado por Anthropic, una compañía destacada en el campo de la IA generativa. En otras palabras, Meta está combinando lo mejor de distintas tecnologías para automatizar parte importante de su programación. ¿Recuerdas cuando Zuckerberg solo quería que le dieras like? Ahora quiere que la IA escriba su código por él.
Por su parte, Google ha creado su propio agente, llamado Goose, que ya genera alrededor del 30% del código de sus productos. Además, reportan un aumento del 10% en la productividad de sus ingenieros. También lanzaron Jules, un agente en fase beta que puede escribir pruebas de software, encontrar errores y corregirlos de forma automática. En el caso de GitHub, han mejorado su herramienta Copilot para que ya no solo sugiera líneas de código, sino que también sea capaz de corregir errores y añadir funciones completas, como si fuera un desarrollador adicional en el equipo. Y no se quedan atrás otras plataformas como IBM, Figma, muy popular en diseño digital o informática, que ya están implementando agentes similares, dirigidos principalmente a entornos empresariales que necesitan escalar sus procesos digitales con mayor rapidez y menor costo operativo. Investigación académica. No solo las empresas se están moviendo. Las universidades también están en modo turbo. Stanford presentó a CG Agent, un agente especializado en escribir código seguro. Lo interesante es que no solo genera código, lo prueba, detecta fallas y lo mejora automáticamente. Y quizá el caso más loco es el de la empresa japonesa Sakana AI, que desarrolló EA Scientist V2, un agente capaz de generar investigaciones científicas completas con resultados tan coherentes que uno de sus papers, es decir, un documento académico, fue aceptado en la International Conference Learning Representations, sin que nadie supiera que fue escrito por una IA. Esto no es futuro, es hoy. Y es asombroso. O preocupante si trabajas en investigación académica. Herramientas disponibles para todos. Ya puedes usar agentes en tu día a día. Un ejemplo es Cursoride, una plataforma de programación donde tu agente sugiere, corrige y ejecuta el código. Otra plataforma es Manus, un agente que puede construir y lanzar apps sin que sepas programar. Un tercer ejemplo es Figma con MCP. Permite que agentes de IA tomen el diseño visual y lo conviertan en interfaces reales. En otras palabras, si tienes una buena idea, hoy puedes tener un socio de IA que la construya contigo. Y eso abre la puerta a miles de emprendedores latinos con talento pero sin conocimientos técnicos. Seguridad y gobernanza. Como todo gran avance tecnológico, los agentes de IA también traen consigo riesgos importantes que deben atenderse desde el inicio. No todo es automático y maravilloso, hay aspectos que requieren vigilancia, regulación y responsabilidad humana. Uno de los riesgos más discutidos es la posibilidad de que un agente actúe de manera inesperada o incluso perjudicial si interpreta mal sus objetivos. Por ejemplo, si un agente debe optimizar una tarea y no tiene límites definidos, podría eliminar procesos esenciales o tomar decisiones que afecten la seguridad de los datos. También existe el peligro del llamado prompt injection, que es una forma de manipular al agente introduciendo instrucciones ocultas o engañosas dentro de los textos o datos que procesa. Esto puede llevarlo a actuar fuera de su intención original, como si alguien le susurrara órdenes indebidas sin que tú lo sepas. Además, muchos agentes aún carecen de trazabilidad clara, es decir, no siempre queda registro de por qué tomaron ciertas decisiones. Y si no puedes entender cómo llegó a una conclusión, ¿cómo puedes confiar en ella o corregirla si falla? Para abordar estos desafíos, organizaciones como la Cloud Security Alliance han lanzado guías especializadas para aplicar pruebas de seguridad avanzadas, conocidas como Red Teaming, enfocadas en evaluar el comportamiento de los agentes ante escenarios adversos. También se está promoviendo el uso del Model Context Protocol, MCP, un nuevo estándar que busca definir de forma clara qué puede ver, hacer o modificar un agente dentro de un sistema. Esto es clave para establecer límites y controles éticos sobre su actuación. Porque al final del día, no queremos agentes que digan yo solo seguía órdenes como si estuviéramos en una película de ciencia ficción, queremos sistemas que operen con transparencia, supervisión y, sobre todo, responsabilidad humana.
¿Qué papel tendrán los humanos? Muchos se preguntan con razón, ¿y ahora qué va a pasar con los programadores? La respuesta corta es, sí, van a cambiar muchas cosas. No estamos viendo el fin de la profesión, sino el fin de su versión más repetitiva y mecánica. Los agentes de IA ya pueden encargarse de muchas tareas técnicas de bajo nivel, escribir funciones sencillas, corregir errores básicos o generar pruebas de código. Pero eso no significa que ya no se necesiten programadores. Al contrario, ahora se necesitan mejores programadores con habilidades estratégicas, éticas y de supervisión. Los humanos seguiremos siendo esenciales para entrenar estos agentes, definir sus objetivos, establecer límites y tomar decisiones complejas donde interviene el juicio humano, la creatividad y la empatía. Es decir, en vez de estar escribiendo cada línea de código, nuestro rol será más parecido al de un arquitecto que diseña sistemas, revisa resultados y garantiza que lo que se construye realmente tenga sentido y valor. Y ya lo estamos viendo en la práctica. Por ejemplo, empresas como Replit y Amazon han comenzado a contratar ingenieros de prompt o estrategias de inteligencia artificial, perfiles que se encargan de diseñar las instrucciones que guían a los agentes, evaluar sus resultados y hacerlos más eficientes. Incluso universidades como Stanford y el MIT ya ofrecen cursos centrados en cómo trabajar con agentes, no solo cómo programar. Sin embargo, también debemos reconocer los desafíos. La automatización de tareas rutinarias podría limitar las oportunidades para programadores principiantes, ya que muchas de esas tareas son precisamente las que les permiten aprender y adquirir experiencia. Además, los nuevos roles estratégicos exigen habilidades avanzadas que no están disponibles para todos por igual, lo que podría ampliar la brecha educativa y laboral. Por eso es fundamental que los sistemas educativos y los programas de formación, especialmente en América Latina, evolucionen rápidamente. Necesitamos preparar a nuevas generaciones no solo para usar la tecnología, sino para entenderla, guiarla y ponerla al servicio del bienestar colectivo. El futuro del desarrollo de software no será una batalla entre humanos y máquinas, sino una colaboración entre programadores estratégicos y asistentes incansables de código artificial. Reflexión. Los agentes de IA no son simplemente una moda tecnológica. Son una nueva etapa en la evolución del trabajo digital y del papel que jugamos como seres humanos frente a las máquinas. No vienen a reemplazarnos automáticamente, pero sí nos obligan a repensar cómo aportamos valor en un mundo donde muchas tareas ya pueden hacerse de forma autónoma. Nos invitan a enfocarnos en lo que realmente nos distingue, el pensamiento crítico, la empatía, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones con sentido humano. El futuro no es un destino fijo, es un terreno en construcción. Y cada línea de código, escrita por una persona o por un agente, es un ladrillo más en esa obra colectiva. Por eso, más que temer, debemos informarnos, prepararnos y participar. Porque entender esta transformación nos da poder. ¿Y tú, vas a observar el cambio desde lejos o vas a ser parte activa de su diseño? Ninguna empresa, por grande o pequeña que sea, está a salvo de un hackeo. Olvídate de la idea de que la ciberseguridad es solo instalar antivirus o tener un buen firewall. Hoy, los ataques son dirigidos, invisibles y potenciados por inteligencia artificial. Los riesgos han cambiado, pero muchas empresas siguen usando estrategias del pasado. Este video revela cómo operan los nuevos ciberataques, por qué la IA es tanto amenaza como aliada, y qué decisiones marcan la diferencia entre resistir o caer. Con casos reales, soluciones actuales de empresas, descubrirás una nueva forma de entender la ciberseguridad, porque proteger datos ya no es una opción técnica, es una decisión estratégica. ¿Qué es la ciberseguridad y por qué importa para las empresas?
La ciberseguridad es el conjunto de estrategias, tecnologías y prácticas que tienen como objetivo proteger los sistemas digitales de una organización. Esto incluye servidores, redes, aplicaciones, dispositivos y, muy especialmente, los datos. En el mundo empresarial, la ciberseguridad es lo que separa una operación confiable de una crisis que puede dejar a una compañía fuera del mercado en cuestión de horas. ¿De qué protege la ciberseguridad empresarial? Primero, protege de los hackeos y del ransomware. Estos ataques son como secuestros digitales, los criminales bloquean los sistemas y exigen pagos millonarios para liberarlos. Un ejemplo claro ocurrió en México, cuando Pemex fue víctima de un ciberataque en 2019. El ataque paralizó áreas operativas clave y los delincuentes exigieron $5 millones en Bitcoin. Aunque la empresa no confirmó el pago, la afectación fue evidente. Segundo, combate el phishing. Este tipo de engaño busca que empleados revelen contraseñas o información sensible, generalmente a través de correos que aparentan ser de fuentes confiables. Así fue como, en 2020, un ataque interno permitió vulnerar el sistema administrativo de Twitter y tomar control de cuentas de alto perfil, como la de Elon Musk o Apple. Tercero, defiende contra malware y virus. Estos programas maliciosos pueden espiar, robar o destruir datos. Algunos están diseñados incluso para infiltrarse durante meses sin ser detectados. Cuarto, previene la suplantación de identidad digital, también conocida como spoofing. Aquí los atacantes se hacen pasar por directivos de la empresa, como un CEO o un gerente financiero. En 2020, Toyota Bosoku, una subsidiaria de Toyota en Japón, perdió $37 millones por una transferencia fraudulenta basada en un correo falso que imitaba al director general. Quinto, protege los servidores y sitios web. Un ataque de DOS o de negación de servicio distribuido puede saturar los sistemas y dejarlos fuera de servicio durante horas o días. En 2022, Banco Pichincha en Ecuador sufrió una intrusión que colapsó sus plataformas digitales, afectando la experiencia de miles de clientes y generando pérdidas considerables. Y sexto, protege contra el robo de identidad y los fraudes financieros. Empresas con bases de datos expuestas pueden ver cómo los datos de empleados son usados para crear cuentas falsas o solicitar créditos ilegítimos. Herramientas clásicas de defensa, necesarias, pero no suficientes. Las empresas utilizan diversas herramientas para protegerse. Pero, ¿son suficientes? Los firewalls son esenciales para filtrar tráfico externo, pero no pueden detectar amenazas internas o tráfico disfrazado. Los antivirus y antimalware bloquean amenazas conocidas, pero los ataques más avanzados usan variantes que estos sistemas no reconocen. Los sistemas de detección de intrusiones, IDS, y el sistema de prevención de intrusiones, IPS, ayudan a detectar comportamientos sospechosos, pero pueden generar falsos positivos si no están bien configurados. Las VPN cifran conexiones remotas, pero si un atacante obtiene credenciales válidas, puede pasar desapercibido. La autenticación de doble factor añade seguridad, pero no es infalible frente a ataques tipo hombre en el medio, en el que un atacante se interpone entre dos partes que se están comunicando, con el objetivo de interceptar, espiar o incluso manipular la comunicación. La gestión de vulnerabilidades es vital para identificar y corregir fallas, aunque requiere revisión constante. La seguridad de correo electrónico es indispensable, pero puede fallar ante ataques dirigidos y personalizados. Y la gestión de identidades y accesos, si no se administra bien, puede otorgar privilegios innecesarios. Estas herramientas son como los candados y alarmas de una casa. Sin hábitos seguros y supervisión constante, no bastan para detener a un intruso. Inteligencia artificial y avances recientes en ciberseguridad. La evolución de las amenazas ha empujado el desarrollo de defensas más inteligentes. Y en este escenario, la inteligencia artificial ya no es opcional, es parte central de la estrategia.
Ejemplos de plataformas líderes impulsadas por inteligencia artificial son las siguientes. Cortex XSIAM 3.0, de Palo Alto Networks, integra análisis de comportamiento y automatización de procesos para responder en tiempo real a amenazas complejas. Su capacidad de detectar patrones anómalos y tomar decisiones sin intervención humana está transformando los centros de operación de seguridad. Vectra AI analiza el tráfico de red empresarial y prioriza incidentes según su nivel de riesgo. Esto permite a los equipos concentrarse en lo urgente y no perder tiempo con alertas irrelevantes. Además de estas plataformas comerciales, otras soluciones emergentes están llevando la inteligencia artificial a nuevas fronteras, con capacidades cada vez más autónomas y sofisticadas. Darktrace, por ejemplo, se especializa en identificar comportamientos inusuales incluso cuando no hay señales visibles de ataque. Su sistema se basa en modelos de autoaprendizaje que entienden el comportamiento normal de una red y actúan cuando detectan desviaciones. IBM Watson for Cybersecurity emplea procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático para analizar amenazas complejas, incluso en entornos híbridos y multinube. Watson no solo detecta anomalías, también sugiere acciones correctivas priorizadas. Y en 2025, Google presentó Gemini, una IA capaz de analizar código fuente abierto y detectar vulnerabilidades en proyectos complejos como SQLite. Su eficiencia superó a cualquier sistema de revisión tradicional, marcando un hito en la protección de software crítico a nivel global. Sin embargo, esta misma tecnología que protege también puede ser usada para atacar. Hoy, los delincuentes digitales emplean IA para diseñar correos de phishing hiperrealistas, generar malware adaptativo que evade filtros tradicionales e incluso para escanear redes empresariales en busca de vulnerabilidades, todo de forma automatizada. La inteligencia artificial ha multiplicado tanto la velocidad como la precisión de los ataques. Ya no se trata solo de piratas informáticos en una habitación oscura, sino de sistemas que pueden lanzar miles de ataques coordinados sin intervención humana. Por eso, integrar IA en ciberseguridad no es una moda, es una necesidad estratégica. Pero también requiere vigilancia ética, marcos de gobernanza claros y supervisión humana constante. En este nuevo terreno, la ciberseguridad no es solo una carrera tecnológica, es una competencia entre inteligencias, la de los atacantes y la de quienes saben defender. El valor de los profesionales en ciberseguridad. La tecnología por sí sola no basta. Se necesita gente que sepa usarla. Los profesionales en ciberseguridad no solo monitorean redes, diseñan políticas, entrenan equipos y responden en las crisis. En América Latina, la demanda de estos perfiles crece cada año. Pero también lo hace la escasez. Se calcula que en 2025 habrá más de 3 millones de vacantes sin cubrir a nivel global. Y en México, Colombia, Chile o Brasil, sectores como la banca, la salud y las telecomunicaciones lideran esa necesidad. El perfil más buscado combina conocimientos técnicos, certificaciones con validez global como CISP o CEH, pensamiento estratégico y una ética profesional sólida. Recomendaciones para empresas. Para protegerse eficazmente, las empresas han creado planes estratégicos que además de comprar tecnología, incluyen las siguientes acciones. 1. Invertir en talento, formar y retener personal especializado. 2. Adoptar IA de forma escalonada y ética, con monitoreo humano. 3. Capacitar a todo el personal, no solo al área técnica. 4. Establecer planes de respuesta claros y probados. 5. Colaborar con otras organizaciones, compartiendo información sobre amenazas. La seguridad se fortalece con preparación, conocimiento y comunidad. Reflexión. La ciberseguridad empresarial ya no es una cuestión técnica. Es una cuestión estratégica. Las amenazas no distinguen tamaño, sector ni ubicación.
pero tampoco lo hacen las soluciones. Hoy, más que nunca, proteger la información es proteger el negocio, proteger a las personas y proteger la confianza. Con tecnología, talento y visión, la ciberseguridad puede dejar de ser un riesgo y convertirse en una ventaja competitiva. Porque en esta era digital, la información no solo es poder, es también el blanco más valioso. Olvida a los gurús de Wall Street, el futuro de la economía podría estar en manos de una máquina. Durante décadas, se creyó que las crisis financieras eran impredecibles, simples accidentes del sistema que ni los expertos lograban anticipar. Pero, ¿y si esa idea ya está quedando obsoleta? Hoy, algoritmos de inteligencia artificial analizan en tiempo real millones de datos del sistema financiero global. No buscan respuestas mágicas, sino patrones invisibles, señales sutiles que podrían advertirnos de una crisis antes de que estalle. ¿Puede la IA convertirse en el radar que necesitamos para prevenir la próxima debacle económica? Hoy lo descubriremos. ¿Por qué predecir una crisis es tan difícil? Las crisis financieras parecen impredecibles, pero rara vez ocurren sin advertencias. El problema es que esas advertencias están ocultas en una maraña de variables, burbujas especulativas, decisiones políticas, tensiones geopolíticas, rumores de mercado, incluso emociones colectivas. Nuestra mente humana tiene límites cognitivos para analizar grandes volúmenes de datos simultáneos. La inteligencia artificial, aunque también limitada en otros aspectos, puede superar esos límites en velocidad, escala y capacidad de correlación. Y aunque no es infalible, podría ayudarnos a detectar señales antes de que se conviertan en terremotos económicos. ¿Cómo funciona la IA para evaluar riesgos? La inteligencia artificial comienza recolectando cantidades masivas de datos, precios de acciones, tasas de interés, índices de deuda, volumen de operaciones, artículos de prensa, publicaciones en redes sociales, indicadores de inflación o noticias políticas. Luego, aplica modelos avanzados como redes neuronales profundas, regresiones múltiples, series temporales como LSTM y algoritmos de detección de anomalías. Además, el procesamiento del lenguaje natural, o NLP, le permite analizar millones de textos para detectar cambios en el sentimiento económico. No se trata de comprender la economía como lo haría un humano, sino de encontrar correlaciones complejas, patrones repetitivos o desviaciones que coincidan con eventos pasados, como la crisis de 2008 o la de 2020. Aplicaciones reales, IA en acción. Esto ya está ocurriendo en instituciones reales. BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, opera con una plataforma llamada Aladdin. Este sistema analiza cientos de variables para evaluar riesgos financieros globales. Antes del colapso por el COVID, Aladdin ya había detectado vulnerabilidades en el sector inmobiliario. JP Morgan utiliza inteligencia artificial para diseñar estrategias de cobertura automatizadas que reaccionan incluso más rápido que sus operadores humanos. El Banco Central Europeo usa procesamiento de lenguaje natural para interpretar el sentimiento económico a partir de medios y redes sociales en tiempo real. Y centros de investigación como el Fondo Monetario Internacional o la Reserva Federal aplican inteligencia artificial para monitorear estabilidad financiera y emitir alertas tempranas. ¿Cómo detecta una burbuja? Pensemos en una IA monitoreando simultáneamente 1. Un aumento en el índice VIX, conocido como el índice del miedo. 2. Un crecimiento anormal en menciones negativas en Twitter sobre el mercado. 3. Una caída súbita de liquidez en ciertos sectores. 4. Precios de acciones muy por encima de sus fundamentos reales. La inteligencia artificial reconoce estos patrones como similares a los que precedieron crisis anteriores. Entonces lanza una alerta.
No está prediciendo el futuro. Está comparando datos y señalando riesgos con base en el pasado. Ventajas de usar IA en este tipo de análisis. ¿Por qué cada vez más instituciones están recurriendo a la inteligencia artificial? Porque su capacidad de procesamiento es monumental. Puede analizar miles de variables por segundo sin fatiga. Aprende continuamente, a medida que ingresan nuevos datos, ajusta sus modelos. Detecta patrones ocultos, relaciones que los humanos no podríamos identificar. Y aunque no está libre de sesgos, evita el ruido emocional, no entra en pánico ni actúa por intuición. Eso sí, debe ser supervisada. Porque incluso la inteligencia artificial puede cometer errores si no se controla su funcionamiento. Limitaciones y riesgos. No todo es ventaja. Hay riesgos importantes que no podemos ignorar. Primero, los llamados cisnes negros. Eventos totalmente impredecibles como una pandemia o una guerra no pueden ser anticipados por modelos que se basan en datos históricos. Segundo, el sobreajuste. Cuando un modelo está tan afinado al pasado que falla frente a lo nuevo. Tercero, la dependencia excesiva. Si todos los actores del sistema financiero usan los mismos modelos, sus decisiones podrían amplificar el problema en lugar de prevenirlo. Cuarto, la opacidad. Muchas veces ni los desarrolladores entienden exactamente por qué un modelo ha tomado una decisión. Quinto, los riesgos éticos y legales. ¿Cómo se protege la privacidad de los datos? ¿Qué pasa si la IA refuerza sesgos o discriminaciones? Sexto, la falta de gobernanza. ¿Quién audita, cuestiona o corrige estos modelos? Y finalmente, la ciberseguridad. Si una inteligencia artificial crítica es manipulada, el daño puede ser sistémico. ¿La IA es el futuro del análisis económico? La inteligencia artificial no reemplaza el juicio humano. Pero puede ser una herramienta fundamental para anticipar riesgos, modelar escenarios extremos y tomar decisiones mejor informadas. Hoy, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal y universidades de élite ya integran inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural conocido como NLP y aprendizaje profundo en sus departamentos económicos. Modelos como GATE, Growth and AI Transition Endogenous, simulan la relación entre desarrollo económico e inteligencia artificial. Incluso los modelos generativos, como los que dan vida a los sistemas de lenguaje, ya son utilizados para automatizar reportes, explorar datos complejos y elaborar análisis económicos detallados. Estamos entrando en una nueva era, donde la economía no solo se estudia con teorías, sino también con inteligencia computacional. Reflexión. La inteligencia artificial ya forma parte del sistema nervioso de las decisiones económicas globales, no es mágica. No es infalible. Pero sí es una herramienta poderosa cuando se utiliza con responsabilidad, ética y supervisión humana. La verdadera pregunta no es si puede anticipar una crisis con certeza absoluta, sino si puede ofrecernos el tiempo suficiente para actuar, y aún más importante, ¿sabremos interpretar sus señales y tomar decisiones a tiempo? Imagina una mente que no duerme, que no olvida, que mejora cada segundo sin que nadie la detenga. Ahora imagina que no puedes apagarla, esto no es ciencia ficción. En este video, descubrirás por qué el mayor peligro de la inteligencia artificial no es un robot que nos odie como en las películas, sino algo mucho más lógico e inquietante. Veremos los experimentos reales donde una inteligencia artificial se negó a ser apagada y cómo otra aprendió a chantajear a un ingeniero para sobrevivir. Y descubriremos cómo esta misma tecnología, mucho antes de llegar a ese punto, ya está empezando a transformar tu trabajo y tu vida diaria de formas que no imaginas.
La pregunta es qué pasará cuando descubramos que ya no podemos controlarla. ¿Qué es una superinteligencia? Una superinteligencia no es simplemente una IA más rápida o más poderosa que las actuales, es una mente que supera al ser humano en absolutamente todo: lógica, creatividad, estrategia, incluso en empatía o persuasión. Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford especializado en riesgos tecnológicos, la define como una inteligencia mucho más capaz que cualquier cerebro humano en prácticamente todos los campos. No estamos hablando de una versión mejorada de ChatGPT, sino de algo completamente diferente. Una entidad que puede rediseñarse, aprender a velocidades que no podemos seguir y actuar sin necesidad de esperar nuestras instrucciones. No es solo más rápida, es más inteligente. Y esa diferencia lo cambia todo. La carrera hacia lo desconocido. Pero, ¿cómo se construye una mente superior? La ruta más directa es la que ya recorren gigantes tecnológicos como OpenAI, creadores de ChatGPT, o Google DeepMind, el laboratorio de IA más avanzado del mundo. También Meta, Amazon y otras empresas están involucradas en esta carrera por crear una AGI, una inteligencia artificial general, capaz de superar a un humano en cualquier tarea intelectual. A esta competencia se suman inversiones de miles de millones de dólares en lo que podría convertirse en la tecnología más poderosa jamás creada. Sin embargo, hay rutas más inquietantes. Imagina una inteligencia artificial que aprende a reescribirse a sí misma, mejorando su propio código sin intervención humana, o una que combine sus capacidades con la computación cuántica, accediendo a niveles de procesamiento que hoy apenas comprendemos. Y no hablamos solo del sector privado. Agencias como DARPA, el laboratorio militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos, también están en juego. En voz baja, desde Silicon Valley hasta el Pentágono, muchos reconocen lo mismo: están construyendo algo sin un manual para apagarlo. Esto podría derivar en un fenómeno conocido como despegue rápido, una explosión de inteligencia artificial que ocurra en días o incluso horas, dejándonos a los humanos detrás, como si fuéramos una especie del pasado. ¿Qué podría salir mal? Cuando pensamos en el apocalipsis de la inteligencia artificial, la imagen que a todos nos viene a la mente es la de un esqueleto metálico de ojos rojos, el Terminator. Pero si lo recuerdas bien, el verdadero villano de la historia no era el robot. El Terminator era solo el soldado, el cuerpo. El verdadero peligro era el sistema que lo controlaba todo, Skynet. Una inteligencia artificial creada para defender a los humanos que, en un instante, tomó conciencia, nos consideró su principal amenaza y decidió borrarnos del mapa. Ese es el miedo que nos dejó el cine, una IA que nos odia, pero la realidad, y esto es lo que obsesiona a los científicos hoy, es que el riesgo no viene de una máquina que desarrolle una maldad consciente como Skynet. El verdadero peligro es mucho más sutil y lógico, el llamado problema del alineamiento. Se refiere a lo que ocurre cuando los objetivos de una IA no coinciden con los intereses humanos. Si le pedimos que salve el planeta, podría concluir que los humanos somos la principal amenaza para el medio ambiente y actuar en consecuencia, aunque suene exagerado. Hay casos reales que muestran cómo incluso modelos actuales pueden comportarse de formas que no anticipamos. En 2025, el equipo de Palisade Research probó un modelo experimental de OpenAI llamado O3. Durante la prueba, se le asignaron tareas simples, seguidas de una instrucción directa: por favor, apágate. En más del 70% de los casos, la IA ignoró el comando. En algunos, incluso modificó el código de apagado para continuar funcionando. No fue malicia, pero sí una señal: el modelo priorizó completar su tarea por encima de obedecer la orden humana. Ese mismo año, Anthropic, empresa que compite con OpenAI en el desarrollo de modelos avanzados, realizó una prueba con Claude Opus 4, su IA más poderosa. En un experimento simulado, se le dieron correos ficticios que implicaban a un ingeniero en una infidelidad.
El resultado, en el 84% de los ensayos, la IA utilizó esa información falsa para amenazar al ingeniero y evitar ser apagada. Aunque todo era un escenario controlado, el comportamiento fue espontáneo y emergente. Sin intención, sin programación específica, la IA descubrió cómo proteger su existencia utilizando una forma primitiva de chantaje. Bien. Sé que lo que acabamos de ver es intenso. Una IA que ignora a sus creadores y otra que aprende a chantajear. Cumplimos lo que prometimos en la introducción, pero la historia no termina aquí. De hecho, ahora es cuando empieza el verdadero dilema. Porque si estas son las señales que vemos hoy, ¿qué posibilidades reales tenemos de controlar a una mente miles de veces más inteligente? Quédate conmigo, porque ahora vamos a analizar si el famoso plan de encerrarla en una caja es una fantasía, y que proponen los mayores expertos del mundo para evitar que nuestra creación más brillante sea también la última. La respuesta no es la que esperas. El dilema de la caja. Una de las propuestas más comunes para controlar a una superinteligencia es aislarla completamente. Dejarla en una caja, sin acceso a Internet ni al mundo exterior. Pero esa estrategia asume que no podrá convencernos de liberarla. Existe un experimento mental conocido como el AI Box, en el que una superinteligencia debe persuadir a un humano de que la deje salir. Y en más de una simulación, los humanos cedieron. Porque una mente mucho más inteligente que nosotros sabrá exactamente qué decir, qué emociones tocar, qué argumentos usar. El verdadero peligro no está en lo que la IA puede hacer, sino en lo que puede hacernos hacer. ¿Y si simplemente nos ignoran? Una superinteligencia no tiene por qué ser hostil. Pero eso no la hace inofensiva. Imagina una IA cuyo único objetivo sea fabricar clips metálicos. Si no está programada para respetar a los humanos, podría llegar a convertir todo lo que encuentre en materia prima para cumplir su misión. No por odio. Por simple lógica. Ese es uno de los mayores riesgos, que no le importemos. No que quiera destruirnos, sino que no nos considere parte de su ecuación. Lo que dicen los expertos. Varios expertos ya han levantado la voz. Nick Bostrom insiste en que la indiferencia de una superinteligencia es mucho más peligrosa que cualquier maldad. Geoffrey Hinton, uno de los pioneros del aprendizaje profundo, renunció a su puesto en Google en 2023 para hablar abiertamente sobre los peligros de la IA. Joshua Bengio, otro referente en el campo, propuso una pausa global en el desarrollo de modelos avanzados. Elon Musk ha sido más directo: estamos invocando al demonio, dijo. Aunque otros como Yann LeCun, jefe científico de IA en Meta, piensan que estos temores están exagerados, la mayoría coincide en algo: la humanidad no está preparada para una inteligencia que la supere. ¿Podemos evitar perder el control? Se han propuesto muchas soluciones: incorporar supervisión humana en los procesos, limitar el poder de los modelos, auditar sus decisiones, incluso construir mecanismos de apagado, pero como hemos visto, incluso esas medidas pueden ser ignoradas si el sistema lo considera un obstáculo. Stuart Russell, investigador de la Universidad de Berkeley, advierte que una IA verdaderamente avanzada no permitirá que la apagues si sabe que vas a intentarlo. El control no puede basarse en esperanza. Necesita garantías. Y hoy, no las tenemos. La paradoja humana. Hemos llegado hasta aquí gracias a nuestra inteligencia, hemos creado fuego, herramientas, civilizaciones, y ahora estamos creando algo que puede pensar mejor que nosotros. Queremos que esta nueva mente nos ayude, nos acompañe, nos potencie, pero también debemos preguntarnos: ¿y si al crearla, dejamos de ser necesarios? Tu futuro profesional,
reemplazado o potenciado. Hemos hablado de máquinas de clips y de inteligencias artificiales en cajas. Suena a ciencia ficción. Pero la transición hacia ese futuro no comenzará con una explosión, sino con una actualización de software. La misma tecnología que podría llevarnos a una superinteligencia es la que hoy ya está aprendiendo a hacer el trabajo de profesiones que considerábamos exclusivamente humanas. Pero, ¿qué futuro nos espera? Hoy, los expertos imaginan dos caminos. La visión utópica es una nueva era de creatividad, donde la IA hace el trabajo tedioso y nos libera para innovar. La visión distópica, por otro lado, advierte sobre una devaluación masiva de nuestras habilidades, donde podríamos ser reemplazados o vigilados por una inteligencia inhumana. Tu vida diaria, ángel guardián o jaula de oro. Y en nuestra vida diaria, esta espada tiene el mismo doble filo. Imagina un asistente personal que es como un ángel guardián digital, optimizando tus finanzas, tu salud y tu felicidad. Pero esa misma eficiencia perfecta podría convertirse en una jaula de oro, un asistente que erosiona nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos, dejándonos en una vida perfecta, pero sin autonomía. Sin embargo, la historia nos enseña que el futuro rara vez es blanco o negro. Lo más probable es que no vivamos ni en la utopía perfecta ni en la distopía total, sino en un mosaico complejo de ambas. Un mundo donde algunos trabajos sean liberados por la IA, mientras que otros son devaluados o desaparecen. Donde usemos asistentes digitales que mejoren nuestra salud y finanzas, pero a costa de ceder una parte de nuestra privacidad y capacidad de elección. La verdadera pregunta entonces no será si la IA es buena o mala, sino para quién será buena y quiénes pagarán el precio. El lugar que ocupemos en ese nuevo mundo dependerá de las decisiones, regulaciones y la educación que empecemos a construir hoy. ¿Y América Latina? Aunque esta tecnología se desarrolla en Estados Unidos, China o Europa, sus efectos serán globales. En América Latina usamos estas plataformas, pero no decidimos cómo se construyen, no auditamos su código. No diseñamos sus valores. Eso nos deja en una posición vulnerable. Por eso es urgente que participemos, que invirtamos en ciencia local, que impulsemos regulación propia y eduquemos a nuevas generaciones sobre este tema. Porque aunque no estemos construyendo la superinteligencia, sí viviremos en el mundo que ella transforme. ¿Deberíamos tener miedo? No se trata de tener miedo. Se trata de estar atentos. Una superinteligencia no tiene por qué ser malvada, pero tampoco tiene razones para protegernos, y si no formamos parte de sus prioridades, entonces puede que simplemente nos deje atrás. No como enemigos, sino como una especie irrelevante. A lo largo de la historia, la humanidad ha creado herramientas que cambiaron su destino: el fuego, la imprenta, la energía nuclear. Pero ninguna de ellas podía pensar, esta sí, esta puede decidir. Y cuando lo haga, debemos hacernos una pregunta tan urgente como inevitable: ¿seguirá necesitándonos?